Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a continuar con el tema número 5 de Física y Química de primero de bachillerato, termodinámica química. Bien, vamos a empezar viendo un nuevo concepto que se llama entalpía, ¿vale? Entalpía. Vamos a ir muy rápido, vamos a ir al grano, porque lo realmente importante del concepto de entalpía son los diagramas entálpicos y saber calcularla en los ejercicios. Si necesitáis un poquito más de información, bueno, lo tenéis en vuestro libro, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es la entalpía? Bueno, pues la entalpía se define como la suma de la energía interna más la presión por el volumen. Eso digamos que es la definición como fórmula de lo que es la entalpía. Es una función de estado, luego solo depende del estado en el que se encuentre y no de cómo se ha llegado a ese estado, ¿vale? Se mide en julios y una definición ya con palabras quizás más asequible es que la entalpía es el calor intercambiado en un proceso termodinámico a presión constante, ¿vale? Es el calor intercambiado en un proceso termodinámico a presión constante, ¿de acuerdo? Hemos visto que en los procesos termodinámicos se intercambia calor y trabajo con el entorno, ¿vale? Pues si el intercambio de calor se produce a presión constante, a ese intercambio de calor a presión constante lo llamamos entalpía. ¿Y por qué es tan importante la entalpía? Pues muy sencillo, la mayor parte de las reacciones químicas que ocurren suelen ocurrir a presión constante. Luego trabajar con entalpía es clave, ¿de acuerdo? Insisto, la mayor parte de las reacciones que ocurren suelen ocurrir a presión constante. Por eso el término de entalpía es tan importante. Bien, la ecuación termodinámica, ¿vale? La ecuación, termoquímica la ecuación termoquímica. Una ecuación termoquímica es esto, ¿vale? Tengo una ecuación química en la que hemos añadido el término entálpico, la entalpía. O sea, aquí tenemos que carbono sólido reacciona con oxígeno para dar CO2. Y el incremento de entalpía que ha tenido lugar en esta reacción es de menos 393,5 kilojulios. Como el incremento de entalpía es negativo, significa que ha desprendido calor, ¿vale? Eso ya lo vimos en el vídeo anterior. Bien, pues esto es una ecuación termoquímica, una ecuación con el término entálpico, ya está, no tiene más misterio. Cuando el incremento de entalpía de la reacción es negativo, hablamos de un proceso exotérmico. Eso significa que se desprende energía. Y cuando el incremento de entalpía es positivo, es mayor que cero, hablamos de un proceso endotérmico. Eso significa que la reacción para ocurrir tiene que absorber energía del entorno. ¿De acuerdo? Repito. Incremento de entalpía negativo, procesos exotérmicos, se libera energía al entorno en forma de calor. Cuando el incremento de entalpía es mayor que cero, para que la reacción química tenga lugar, tiene que absorber energía del exterior, del entorno. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué son los diagramas entálpicos? Pues mira, diagramas entálpicos sí que es algo que suele caer como teoría en los exámenes. Poner una ecuación de este tipo y representarlo mediante un diagrama entálpico. Y un diagrama entálpico es algo muy simple. Pongo en un eje la entalpía frente a tiempo, ¿vale? Entalpía frente a tiempo, y pongo la entalpía de los reactivos y la entalpía de los productos. Si tengo un proceso exotérmico en el cual se libera calor, se libera energía en forma de calor, pues los productos deben de tener menos energía que los reactivos, y por consiguiente el incremento de entalpía es menor que cero. Luego este es un diagrama entálpico de un proceso exotérmico. Y cuando los reactivos tienen menos energía que los productos, lo que ha ocurrido es que para pasar de reactivo a producto el proceso ha tenido que coger energía del entorno. Luego ha aumentado su energía. Esto es un proceso endotérmico y el incremento de entalpía es mayor que cero. ¿De acuerdo? Pues un ejercicio de teoría típico que suele caer en los exámenes es poner una ecuación termoquímica y luego representar esta ecuación termoquímica en un diagrama entálpico.
Si pusiéramos esta, por ejemplo, en los reactivos pondríamos carbono sólido más oxígeno gas aquí arriba. Y aquí abajo pondríamos CO2. Y el incremento de entalpía menos 393,5 kilojulios. Muy simple, no tiene complicación ninguna. Bien, vamos a ver ahora la parte que realmente sí que cae en los exámenes y sí que es importante, que son los ejercicios en los que hacemos cálculos de entalpía, ¿de acuerdo? Bien, determinación experimental de la entalpía con un calorímetro es algo que yo no lo he preguntado nunca en un examen, lo tenéis en el libro y ahí también, si le queréis echar un vistazo se lo echáis, pero yo no suelo preguntarlo nunca. Sin embargo, la ley de Hess es el ejercicio estrella, este sí que cae siempre. Yo prácticamente lo pongo en todos los exámenes en el que caiga termodinámica química, un ejercicio de la ley de Hess seguro. ¿Y qué es la ley de Hess? Pues lo tenéis aquí. Combinando ecuaciones de incremento de entalpía conocido, encontrar la entalpía de una reacción cuyo incremento de entalpía desconozco. Lo vamos a ver mejor con un ejemplo que lo vais a entender muy bien. El ejercicio número 1 te dice, calcula el incremento de entalpía de la siguiente reacción. 2 monóxido de carbono gas reacciona con oxígeno para dar 2 de CO2 gas. Incremento de entalpía de la reacción, no lo conozco. Esto es lo que me piden, ¿de acuerdo? No lo conocemos y es lo que nos piden. ¿Qué datos me dan para hacer el ejercicio? ¿Qué datos me dan? Pues fijaros, los datos que me dan son dos reacciones. Son dos reacciones químicas que no son ninguna de las dos estas, sino otras reacciones químicas. Concretamente el carbón sólido reacciona con oxígeno para dar CO2 y el carbón sólido que también puede reaccionar con el oxígeno para dar CO. Esto es una combustión completa y se produce CO2 y esta es una combustión incompleta, se produce monóxido de carbono, que es un gas muy tóxico. Si tenéis una estufa en casa o una chimenea o algo que no produzca una combustión completa, se puede producir monóxido de carbono y te puede matar. Es muy tóxico, ¿de acuerdo? Bien, pues la ley de Hess, ¿en qué consiste? Pues muy fácil. Utilizar ecuaciones con incrementos de entalpía conocidos para poder calcular el incremento de entalpía de la reacción problema. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Cogemos esta reacción, le damos la vuelta, la multiplicamos por un número, sumamos las dos, restamos las dos, o sea, lo que haga falta, de forma que al final del proceso me dé otra vez esta ecuación. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo que veréis cómo lo vais a ver muy claro. En la reacción problema yo tengo el CO y el oxígeno como reactivo. CO y oxígeno como reactivo, ¿vale? Aquí tengo el CO como producto. Luego, puedo escribir esta ecuación dándole la vuelta. Si le doy la vuelta a esta ecuación, la entalpía cambia de signo. Pues eso hago, porque quiero que me aparezca el CO en el lado de los reactivos. Le damos la vuelta y ¿qué me queda? 2 de CO para dar 2 de carbono sólido más oxígeno. Y el incremento de entalpía ahora es 221 kilojulios. Ya tengo el CO. Ahora necesito tener también oxígeno, ¿vale? Porque en esta primera reacción solo tengo el CO, ahora necesito el oxígeno. ¿Vale? Pues vamos a poner esta otra reacción, pero la vamos a poner multiplicada por 2. ¿De acuerdo? La vamos a poner multiplicada por 2. Y podéis preguntar, ¿y por qué la multiplicamos por 2 si aquí solamente tengo un oxígeno? Pues muy sencillo, fijaros. En esta reacción que le he dado la vuelta, en este término hay oxígeno. Los oxígenos que estén como reactivos, al sumar las dos ecuaciones, se van a ir con los que estén como producto. Luego, como aquí tengo un oxígeno, aquí pongo 2. Y ahora vais a ver lo que ocurre. ¿De acuerdo? Y como esta ecuación no le da la vuelta, únicamente la he multiplicado por 2, pues la entalpía será la misma, pero multiplicada por 2. Y ahora sumamos. Y tenemos 2 de CO, 2 de carbono sólido y 2 de oxígeno. Para dar 2 de carbono, 1 de oxígeno y 2 de CO2. Y ahora
Fijaros, aquí tenemos 2 de carbono sólido que se van a ir con 2 de carbono sólido. Y ahora ya me queda 2 de CO2 gas más. Y ahora que fijaros, aquí tengo 2 oxígenos y aquí tengo 1. Luego un oxígeno de aquí se me va a ir con este 2. Y ahora me va a quedar 2 de CO gas más, como uno de aquí se ha ido, un oxígeno para dar lo único que me queda aquí ya, que es 2 de CO2 gas. Y esta ecuación son las mismas, ¿vale? ¿Cuánto valdrá el incremento de entalpía de esta reacción? Pues lo mismo que le he hecho a las ecuaciones, se lo he hecho a las entalpías, luego sumo el resultado. Luego el incremento de entalpía de la reacción es 221 de la primera reacción más menos 393,5 por 2 de la segunda reacción. Y el incremento de entalpía total de la reacción será menos 566 kilojulios. En definitiva, la ley de G consiste en coger ecuaciones y darles la vuelta, multiplicarlas por un número, lo que me haga falta, de forma que cuando yo sume todas las ecuaciones, me quede justo la ecuación química que yo quiero. Y lo mismo que le haya hecho las entalpías, o sea, las ecuaciones, solo hago la entalpía. Si le doy la vuelta a la entalpía, le cambio de signo. Si la multiplico por 2, a la entalpía la multiplico por 2. Y luego al final, pues sumo las entalpías resultantes y ya tengo la entalpía de la reacción problema. Muy bien. Lo dejamos aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, por favor, suscríbanse y denle a like. Un saludo.